Marvel reescribiré el mundo entero 25:36. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 25. ¿Eres enemigo de la mano? Preguntó Stonewall con cautela. ¿La mano? ¿Esa pandilla que se niega a morir y prolonga sus vidas consumiendo polvo de cadáveres? El tono de Tsunade estaba lleno de desdén. Era la primera vez que Stonewall oía a alguien describir el hueso de dragón de esa manera, pero no le pareció incorrecto. Entonces, ¿qué quieres? Mientras hablaba, Stonewall no pudo evitar mirar las cenizas de los insectos quemados en el suelo. Quería esa habilidad. Para ser preciso, la habilidad de extraer parásitos del cuerpo. Quemarlos se podía hacer con un incinerador. La sociedad pura tenía uno. No mires eso. Es solo una solución temporal, continuó explicando Tsunade. Los parásitos en tu cuerpo pueden cambiar de fase y tienen cierta propiedad de interferencia energética. Solo puedo extraer el más grande por ahora. El resto aún acecha en las diversas grietas de tu columna vertebral. Stonewall lo entendió. El vacío negro era producto de los parásitos de sangre negra y partículas cuánticas de hueso de dragón, extremadamente difícil de eliminar. No es que nadie hubiera intentado erradicar la infección mediante cirugía, sino que no había casos exitosos. Al contrario, la estimulación excesiva de la cirugía provocaba que los parásitos entraran al cerebro, acelerando la muerte del huésped. Esto es suficiente, no pudo evitar decir Stonewall. La sociedad pura ni siquiera poseía la tecnología para retrasar la muerte del huésped. Parece que estás satisfecho, dijo Tsunade, con los brazos cruzados. Entonces hagamos un trato. ¿Qué? Te enseñaré a usar el chakra y el ninjutsu. El bisturí de chakra. A cambio, protegerás a alguien por mí. Ninjutsu. Exclamó Stonewall, incrédulo. El ninjutsu que había visto sonaba sofisticado y mágico, pero la mayoría eran solo ilusiones visuales, en el mejor de los casos, soldados ninja inmortales creados por la mano con polvo de hueso de dragón. ¿Tienes algún problema con eso? Replicó Tsunade. No, ¿a quién quieres proteger y durante cuánto tiempo? Stonewall fue directo al grano. Había sido agente especial, con experiencia tanto en sabotaje como en protección. Su pericia encajaba a la perfección. Mía. En cuanto al plazo, tu misión terminará cuando despierte, dijo Tsunade, nombrando a una persona. ¿Está herida? ¿Está recibiendo tratamiento en el hospital? ¿Quién es su enemigo? Preguntó Stonewall, mientras grababa con su teléfono. Está muerta, ahora es un fantasma. Las palabras de Tsunade volvieron a poner a prueba la visión del mundo de Stonewall. Este mundo cambiaba demasiado rápido. No lograba comprenderlo del todo. ¿Un fantasma? ¿Cómo se supone que voy a proteger a un fantasma? Murmuró Stonewall. Simplemente mata a quien intente atacarla, dijo Tsunade, sacando una fotografía de Tony Stark. Según mi red de inteligencia, Mia está actualmente en manos de esta persona, probablemente una llave de bronce. Solo tienes que asegurarte de que no la roben. ¿Tony Stark? Ya está desaparecido. Stonewall reconoció de inmediato a la persona de la fotografía. No interrumpas. Pronto estará de vuelta en Nueva York. Que yo sepa, la mano y los 10 mandamientos intentan robar la llave. Estoy aquí para resolver este problema. Stonewall se rascó la cabeza. Conocía bien a ambas facciones. Con tu poder, ¿no puedes encargarte de ellos? Tsunade hizo una pausa. Si intervengo con fuerza, los atacantes no serán simples soldados. Dame una respuesta clara. ¿Aceptas o te niegas? Creo que no tengo motivos para negarme. Stonewall extendió la mano y estrechó la de Tsunade. Muy bien. Tsunade le entregó a Ishigaki un papel con una dirección. Ocúpate de tus asuntos y ven a verme aquí cuanto antes. Tras contemplar las maravillas del mundo, Ishigaki corrió de vuelta al sótano, con la intención de hablar con la anciana del bastón. Sin embargo, al bajar, vio al anciano del bastón reprendiendo a los niños cuyos resultados de entrenamiento eran insatisfactorios, y había sangre fresca en la punta de su bastón. ¿Ya lo has descubierto? ¿Cuándo me darás el plan de entrenamiento mejorado? Preguntó el anciano del bastón sin volverse, reconociendo a Ishigaki solo por sus pasos. Ishigaki se detuvo frente a él, mirando fijamente las manchas de sangre en el bastón. El anciano del bastón, muy disgustado, limpió la sangre del suelo. Es una medida necesaria. La infección de algunos ha superado el umbral. La muerte es su mejor destino.
Ishigaki se dio cuenta de que, de no ser por la falta de personal y otras opciones, el anciano del bastón habría matado a todos los infectados. Tratar los síntomas, no la causa raíz. Para el anciano del bastón, matar era la solución más fundamental. Necesito pedir permiso. Aún me quedan 10 días de vacaciones, dijo Ishigaki. Ah, ¿sí? ¿Quieres darles un respiro a esos soldados de esta manera? El hombre bastón miró a Stonewall a los ojos. No, solo planeo volver a ver a mis hijos. Mi esposa no se ha sentido bien últimamente, explicó Stonewall. Al oír que su esposa estaba enferma, Stickman le creyó de inmediato. Adelante, y tráeme el nuevo plan cuando regreses. Tras recibir permiso para ausentarse temporalmente, Stonewall se dirigió directamente a la dirección de la nota. Era un apartamento cerca de Industrias Stark, con una vista decente y precios increíblemente altos. Después de contactar a Tsunade a través del portero y recibir permiso para entrar, Stonewall empujó la puerta y entró en el apartamento. Tsunade estaba sentada en el sofá, rodeada de una aura azul pálida, como una bombilla. Al mismo tiempo, vapor se elevaba de su cabeza y venas azules aparecieron bajo su piel formando una red azul fluorescente. Parece que estás lista. Tsunade abrió los ojos. Sí. Stonewall dejó la funda del arpa en el suelo. Dentro estaba su rifle de francotirador favorito. Bien, déjame explicarte qué es el chakra primero. Tsunade se puso de pie y extendió la mano hacia Stonewall, cuya palma brillaba con un chakra azul pálido. El chakra es una forma de energía, generada al mezclar poder espiritual y energía celular. Es un nuevo camino que mi abuelo abrió al alinear el camino del corazón y el camino de la sangre. ¿Qué son el camino del corazón y el camino de la sangre? Son dos rutas convencionales del camino de las estrellas. Explicarlas en detalle llevaría demasiado tiempo. Memorízalas y te explicaré el resto después. Stonewall asintió, indicando que comprendía. Necesitaba aprender a usarlo primero antes de estudiar la lógica subyacente. El ninjutsu es un ritual simplificado, construido mediante sellos manuales, que consume chakra para producir los efectos correspondientes, dijo Tsunade, agitando la mano derecha, y un bisturí de chakra se extendió, cuya longitud variaba como la respiración. Debido a la urgencia, solo podemos omitir lo básico. Puedes ponerte al día después. Usaré chakra directamente para despertar tu espíritu. Este paso es muy peligroso. Si sientes alguna molestia, avísame y podemos intentarlo varias veces. Entendido, dijo Tsunade, satisfecha con la actitud de Muro de Piedra, señalando el segundo piso del apartamento. Primero, duerme bien y luego come. Necesitas estar en plena. Entendido, respondió Muro de Piedra, subiendo las escaleras sin dudarlo. En ese momento, faltaban 48 horas para la llegada de Tony. En el televisor detrás de Tsunade, el canal de noticias transmitía. Tony Stark fue rescatado hace 3 días. El talento de Stonewall era decente. Tras 2 intentos fallidos, logró despertar su chakra al tercer intento y pudo comenzar a refinarlo bajo la tutela de Tsunade. Mientras tanto, el avión de Tony aterrizó en un aeródromo militar cerca de Nueva York. Con la mano derecha vendada, un cansado Tony bajó del avión y sonrió al ver a Pepper. Pepper tenía los ojos rojos. Durante los últimos meses, se había preocupado casi a diario por la seguridad de Tony, y hoy por fin podía relajarse. ¿Llorando?, preguntó Tony, poniéndose frente a Pepper. No, solo que no quería cambiar de trabajo, respondió Pepper secándose las lágrimas con terquedad. ¿Bienvenido de nuevo? Tony abrió los brazos. Pepper giró la cabeza y le dio un ligero golpecito en el brazo con la mano derecha, lo que provocó que Tony fingiera dolor. ¿Estás bien? ¿Sigues herido?, preguntó Pepper con ansiedad. Genial. Rápido, prepárate para ir al hospital. No, estoy bien, dijo Tony, dejando de fingir rápidamente. Aún tienes que ir al hospital para un chequeo, dijo Pepper, jalando a Tony hacia el auto. No necesito ir al hospital. Solo tengo 2 cosas en mente ahora. Primero, necesito una auténtica hamburguesa americana. Rodney ni siquiera tiene hamburguesas. Segundo, necesito hacer algunas cosas y Tony miró por la ventana. Estas cosas deberían esperar hasta que te sientas mejor, dijo Pepper con irritación. Acababa de regresar y ya estaba dominado por la lujuria. ¿Qué clase de jefe había elegido? Me malinterpretaste. Necesito dar una conferencia de prensa para cumplir algunas promesas, dijo Tony con seriedad. ¿Una conferencia de prensa? Pero el señor Stanislav está preparando una ceremonia de bienvenida en el edificio, le advirtió Pepper.
Stanislav y Obadiah Stanislav y la imagen de ese tío alto y musculoso cruzó la mente de Tony. Si fuera él, quizás podría ignorarme por completo y vender las armas al grupo del azar. No, no, él no haría eso. Le estoy dando demasiadas vueltas. Tony negó con vehemencia la idea, pero la sospecha ya se había instalado en su corazón. Escúchame, Pepper, ayúdame a dar una rueda de prensa. Al ver la determinación de Tony, Pepper no tuvo más remedio que aceptar. Dado que la rueda de prensa la convocaba Tony, desaparecido durante meses, la sala de prensa estaba abarrotada de medios de comunicación de todo tipo, y Obadiah también se había apresurado a llegar. En el coche, sonó el teléfono de Obadiah. Era Chen, de la mano. Tras dudar un instante, Obadiah colgó de inmediato. ¿Qué se les pasaba por la cabeza a esos de la mano? ¿Intentar tomar represalias contra Tony en Nueva York? Estaban locos. En la rueda de prensa, Melinda se encontraba tras una multitud de periodistas, agitando la mano derecha sin cesar, un gesto que contrastaba por completo con su expresión seria. ¿Por qué era ella quien contactaba con Tony? Porque Coulson no podía dejar de lado al Capitán América. Tras un progreso significativo, había vuelto a huir. Ahí viene. Ahí viene. En medio del tumulto, Tony entró por la puerta, rodeado de guardaespaldas. Stanislav estaba de pie junto a Tony, con una sonrisa en el rostro. Al pasar junto a Melinda, Tony se detuvo un instante, recorriendo su rostro con la mirada. Con ese simple gesto, varios reporteros ya habían esbozado mentalmente sus artículos, preparando los titulares de primera plana del día siguiente. Su tema de conversación siempre era Tony. Sin él en los últimos meses, las ventas de periódicos se habían desplomado. Cuando Tony llegó al podio, Pepper se acercó a Melinda con cierta reticencia. Hola, soy Pepper. ¿Puedo preguntar de qué medio de comunicación trabaja? Melinda frunció el ceño. Se dio cuenta de que parecían haberla malinterpretado. Su apariencia no era particularmente llamativa, pero su aura era única, destacaba entre la multitud, lo que explicaba el malentendido. No trabajo en los medios. Soy de la Agencia Estratégica de Defensa Nacional, Ataque y Logística, explicó Melinda. Ah, eso es realmente. Pepper se quedó momentáneamente sin palabras. No te preocupes, no está interesado en mí. Simplemente sintió que teníamos alma gemela. Melinda dijo, mirando a Tony de nuevo. Sentía lo mismo. Tony poseía una fuerte energía espiritual residual. Rhodes entró por la puerta. También había oído que Tony daría una rueda de prensa y había venido a unirse a la diversión. Tony se dejó caer en el atril, sacó una hamburguesa del bolsillo, y a los reporteros y a Obadiah no pareció importarles. Era perfectamente normal que Tony hiciera cualquier cosa extravagante. Dándole un mordisco a su hamburguesa, Tony se tocó el pecho, sintiendo con los dedos el contorno de la llave de latón. Por favor, siéntense todos. Así podrán verme bien y se sentirán más cómodos. Los reporteros llenaron rápidamente la sala de prensa. Rob, al ver la expresión resuelta en el rostro de Tony, tuvo una premonición. Esta vez, algo grande está a punto de suceder. Respirando hondo, Tony miró a todos. No tuve tiempo de despedirme de mi padre, no tuve tiempo de preguntarle qué pensaba de esta empresa. Quizás no sea lo que vimos en las noticias. En los últimos meses, he presenciado la muerte de jóvenes, la destrozo de innumerables familias y cómo muchísimas personas no han podido despedirse de sus seres queridos. Y el culpable de todo esto es el arma que diseñé, el arma que se suponía que debía protegerlos. Alguien me dijo que soy un maldito verdugo, y yo también lo creo. Formaba parte de un sistema completamente irresponsable. Obadiah presentía que algo andaba mal. Tony, tras haber preparado el terreno, se levantó entre las preguntas de los periodistas sobre qué te ha pasado. Se dirigió al atril y señaló el micrófono. Me he dado cuenta de algo. Puedo hacer más por la sociedad y por la gente, en lugar de simplemente destruirla, así que, me estoy preparando para cerrar la división de fabricación de armas de Stark International lo antes posible. Reevaluaré la dirección de desarrollo de la empresa. Estas palabras provocaron de inmediato un revuelo en la rueda de prensa, con los periodistas arremolinándose, ansiosos por saber más. Rhodes, en la última fila, frunció el ceño, presintiendo la inmensa resistencia que la decisión de Tony enfrentaría, no solo dentro de la empresa. Pepper se quedó boquiabierta, completamente incrédula ante lo que acababa de oír. Obadiah intervino de inmediato para calmar los ánimos, primero intentando apartar a Tony, al no poder moverlo, acercando el micrófono.
Damas y caballeros, el propósito principal de esta rueda de prensa es informarles que Tony ha regresado y que goza de excelente salud. En cuanto a los asuntos subsiguientes, requieren la aprobación de la junta directiva y... Tony guardó silencio, preparándose para marcharse. En ese momento, un reportero detrás de él le preguntó repentinamente a Obadiah. Entonces, ¿la junta rechazará la decisión del señor Stark? Es posible. Hablaremos de los detalles y luego lo haremos público dijo Obadiah, notando de repente que Tony se detenía y volvía al podio. Señor Stanislav, soy el director ejecutivo. Exclamó Tony, pronunciando cada palabra con claridad. Obadiah guardó silencio. Vio en Tony la sombra de su padre. Decisivo, autoritario, incluso enfadado. Fuera de la rueda de prensa, Stonewall, que se había colado usando algunos trucos, estaba furioso. Tras escuchar el discurso de Tony, sintió un fuerte mareo. ¿Acaso los supuestos enemigos no eran la mano y algunos miembros de los 10 anillos? La noticia del cierre del departamento de fabricación de armas le hizo darse cuenta de que había bastantes entre sus filas que querían muerto a Tony. Para completar la misión, necesitaba contactar con él cuanto antes. Stonewall intentó acercarse sigilosamente a la puerta, pensando que si conseguía acercarse y susurrar llave de cobre, podría hablar con Tony. Su idea era buena, pero el equipo de guardaespaldas y la multitud lo separaban por completo de Tony. A menos que gritara, no había forma de que pudiera hablar con él. Tenía que pensar en otra manera. Stonewall se dio la vuelta y se marchó, con la intención de recuperar el rifle de francotirador que no había podido entrar y luego decidir qué hacer. En un lugar apartado, Shikian abrió un cubo de basura, preparándose para sacar su maletín de instrumentos. Justo cuando se agachó, oyó el roce de la ropa. Antes, su oído no era tan agudo, e incluso si lo hubiera sido, no habría tenido tiempo de reaccionar. Pero ahora era diferente. El chakra que fluía por su cuerpo estalló de repente, y Shikian pateó el cubo de basura, rebotando hacia atrás. ZZZZT. La aguja de la pistola paralizante se clavó en el cubo de basura. La corriente de alto voltaje era suficiente para paralizar a un adulto. Mientras esquivaba el ataque, Shikian también vio a la atacante. Una mujer pelirroja, bastante guapa, pero con un atisbo de duda en la mirada. Parecía preguntarse en qué momento se había delatado. Lo siento, no has hecho nada malo, pero este es el poder del chakra. Shikian se impulsó del suelo con ambas manos y se abalanzó sobre la atacante como una ráfaga de viento. Sus sentidos le decían que había sido descuidada. Era la única en el callejón. En cuanto a por qué no sacó el arma del cubo de basura, si la otra parte ni siquiera se había ocupado de eso antes, no fue descuido, fue idiotez. Agentes modernos, permítanme darles una lección hoy. La superioridad numérica es clave, no se confíen demasiado. Stonewall alzó la mano derecha, con la intención de asestar un golpe que dejara inconsciente a la persona que tenía delante. Sin embargo, para sorpresa de Stonewall, incluso con tal velocidad, la otra persona reaccionó. La mujer levantó el codo, protegiéndose el cuello. Al impactar, su fuerza era casi la misma. Stonewall se sorprendió, pero sus movimientos no disminuyeron en absoluto. Se agachó para evitar un contraataque, mientras flexionaba los músculos de la mano derecha para lanzar un jab. El pecho de la mujer se contrajo unos centímetros, y el puño se detuvo justo antes de alcanzarla. Antes de que Stonewall pudiera reaccionar, la mano derecha de la mujer se precipitó hacia abajo, golpeando su codo. Muro de Piedra cambió de estrategia de inmediato, retrayendo el brazo con fluidez hacia abajo mientras avanzaba, lanzando un potente rodillazo. Si el otro osaba contraer el estómago para esquivar, sus tensos músculos de la pantorrilla se alzarían al instante para asestar un golpe brutal. Sin embargo, la mujer parecía tener una vasta experiencia en combate. Tras desviar parte del impacto girando hacia un lado, atrapó la rodilla y el tobillo de Shikian entre su mano derecha y su muslo izquierdo, contrayendo simultáneamente su torso. Era una variante del sambo ruso, la horca siberiana, una poderosa llave articular. En el fragor del momento, el chakra de Shikian volvió a fluir, y su ataque, antes agotado, cobró nueva fuerza, lanzando al hombre por los aires. En pocos segundos, intercambiaron golpes repetidamente, y el crujido resonó por todo el callejón. ¿Rusa? Shikian miró a la mujer que se puso de pie rápidamente, recorriendo con la mirada su cabello rojo y su piel clara, recordando la fuerza abrumadora que había demostrado durante la pelea, y añadió. ¿La Casa Roja? ¿La KGB? Replicó la mujer. Ja, así que al final sí eran colegas.
Con razón sus estilos de lucha eran algo parecidos. ¿Protegiendo a Tony Stark? Dile que tenga cuidado, la mano quiere robarle la llave de bronce. Stonewall terminó de hablar y se alejó del callejón de un salto, desapareciendo entre la multitud. Oyó los pasos de los refuerzos que se acercaban. ¿Cómo está la situación? Melinda corrió hacia Natasha. Huyeron, seguramente son exmiembros de la KGB. Natasha frunció el ceño. Probablemente no estén aquí para causarle problemas a Tony Stark. ¿Puedes identificar quién es? Insistió Melinda. Intentemos en la comisaría. Se han disfrazado, los materiales y los métodos son bastante buenos. Natasha recordó la apariencia de Stonewall. Estimó que solo su altura era relativamente creíble. Además, me pidió que le transmitiera un mensaje a Tony Stark. Ja, se burló Melinda. Como si pudiéramos hablar con él ahora. ¿Qué pasó? Hizo un gran anuncio y luego desapareció. Industrias Stark, sitio experimental de la División de Tecnología Energética. Tony contempló el enorme reactor frente a él, cuyos arcos de electricidad parecían iluminar el camino hacia el futuro. Obadiah irrumpió por la puerta. Tony, ¿adivina cuánto bajarán las acciones mañana? 40 puntos, respondió Tony con indiferencia. Al menos un 40%. No entiendo por qué harías esto. Somos fabricantes de armas. Son herramientas vitales para mantener la paz y la estabilidad mundial. Obadiah intentó persuadir a Tony. Yo no lo veo así. Solo se trata de matar gente inocente. Tony se giró para mirar a Obadiah a los ojos. Vale, siempre tan caprichoso. ¿Y cómo piensas convencer a la junta directiva? ¿Qué piensas hacer después? ¿Fabricar biberones? Replicó Obadiah. Tony señaló el enorme reactor a sus espaldas. Ese es el futuro. Vamos, han pasado 30 años y no ha mejorado mucho. Esta tecnología no funcionará. Es solo un truco publicitario. Ah, ¿sí? ¿No averiguaste nada con Rhodes o Pepper? Obadiah entrecerró los ojos ante las palabras de Tony. ¿Qué? Tony se desabrochó la camisa, dejando al descubierto un pequeño reactor en el pecho. Lo he miniaturizado y funciona de maravilla. Obadiah respiró hondo, aparentemente convencido, tras observar detenidamente el reluciente reactor. Parece que tenemos que cambiar de estrategia, pero Tony, de ahora en adelante debes mantener un perfil bajo. Esta vez hemos armado un gran revuelo. Son solo los problemas típicos de ir por el buen camino. Tony se abotonó la camisa y saludó con la mano. Me voy. Tras la marcha de Tony, la expresión de Obadiah se ensombreció considerablemente. Seguir la nueva ruta energética, independientemente del éxito, significaría perder todas sus ventajas. Las barreras tecnológicas de Tony y su nueva red de contactos permitirían que la compañía volviera a ser propiedad de los Stark. Sin la red de contrabando de armas y sus aliados, Obadiah se vería reducido a lo que era. Un simple mayordomo de la familia Stark, muy similar al papel de Pepper. Por supuesto, Obadiah aún podría optar por socavar gradualmente el poder de Tony dentro de la compañía, como antes, pero el problema era que ya no disponía de 30 años para completar su extensa red. Sacando su teléfono, Obadiah eliminó un número de su lista negra. Tony, me obligaste a esto. Vas a arruinar décadas de duro trabajo. Industrias Stark, Departamento de Tecnología Especial. Bienvenido de nuevo, señor. Tony se sentó frente al panel de control al oír la voz de Jarvis. Jarvis, ¿cómo va el contacto con el proveedor de materiales? Las placas de paladio de alta pureza de Industrias Bloom se han recibido y están almacenadas en su almacén personal. La aleación de titanio de grado militar de Industrias Amer está en camino. Al escuchar a Jarvis mencionar estas prestigiosas compañías, Tony notó que faltaba un nombre. Entonces, los materiales de los demás proveedores están bien, pero mi armazón de fibra de carbono no ha llegado. Replicó Tony. El uso de una armazón parcial de fibra de carbono tenía como objetivo principal reducir el peso de la armadura sin comprometer su resistencia. La armadura anterior era demasiado pesada. Sí, señor. Jarvis desplegó una pantalla de luz. Su pedido interno de materiales aún no ha recibido respuesta de los departamentos de ventas, almacén o técnico. Ja. Tony se burló. Finalmente se dio cuenta del poco control que tenía sobre esta compañía. Antes de la rueda de prensa donde se anunció la decisión, Tony ya se había dado cuenta de que su seguridad sería un problema grave, por lo que volvió inmediatamente a fabricar la armadura Mark. Simplemente, le faltaba seguridad. Si presento la solicitud directamente y sigo los procedimientos adecuados, ¿cuánto tiempo pueden retenerme? Continuó preguntando Tony.
Según el reglamento interno, recibirá los materiales en un plazo máximo de 8 días, respondió Jarvis tras revisar el reglamento de la empresa. 8 días, para entonces probablemente ya habrían muertos, y eso solo si la otra parte lo retrasaba deliberadamente. Si daban permisos a los empleados o incluso realizaban despidos técnicos, quién sabía cuánto más tardaría. Abandona el plan original y compra en el mercado secundario. Sí, señor. Por cierto, Jarvis, si la junta directiva rechaza mi propuesta, ¿puedo forzar su aprobación? ¿O disolver la junta por completo? A Tony se le ocurrió esto de repente. Sus conocimientos sobre gestión empresarial eran muy limitados. Ni siquiera se sabía de memoria todos los accionistas importantes, tanto individuales como institucionales. Usted posee el 62,4% de las acciones clase A de la compañía, un voto equivale a 10 votos, lo que, excluyendo las acciones en circulación, le otorga el 95,56% de los derechos de voto. Según información pública, usted previamente confió el 40% de sus derechos de voto personales al señor Stanislavski. Este acuerdo vence a finales de este año, y su rescisión anticipada tomará mucho más de 8 días. Tony se recostó en su silla, sintiendo que la situación se complicaba cada vez más. ¿Cuántas acciones y derechos de voto posee el tío Stanislavski? Según la lista de miembros del consejo, el señor Stanislavski posee el 17,1% de las acciones clase B, un voto equivale a un voto, lo que se traduce en el 2,617% de los derechos de voto, para un poder de voto total de aproximadamente el 40,84%. Tu participación mayoritaria absoluta es inferior al 66,7%. Antes de que se rescinda el acuerdo, no puedes disolver el Consejo de Administración por la fuerza. Sin embargo, según la normativa, la venta de armas requiere tu firma personal. Puedes cerrar el departamento de producción si te niegas a firmar. ¿Cómo puedo recuperar ahora la participación mayoritaria absoluta? La participación del 17,1% del señor Stanislav fue donada en gran parte por tu padre. El acuerdo de donación estipula que si las acciones del señor Stanislav perjudican gravemente los intereses de la empresa, o si te causa, directa o indirectamente, daños leves o graves, el acuerdo de donación quedará automáticamente invalidado. En definitiva, el asunto de Obadiah aún debe resolverse. Tony sentía cada vez más que la gestión era un tema problemático. Cogió con displicencia la suspensión color palma que tenía al lado. Un inhibidor temporal para el envenenamiento por paladio. No te preocupes por eso ahora, Jarvis. Ahora, ayúdame a rediseñar el reactor ARC. Recuérdame cuando recibas la convocatoria de la reunión del consejo. Tony entró en un estado de gran actividad, aferrándose aún a una pequeña esperanza de que Obadiah lo apoyara firmemente cuando comenzara la reunión de la junta. ¿Dónde está Obadiah ahora? En el Skipchen, en una base secreta. Obadiah, acompañado por 2 guardaespaldas y liderado por Chen Mano Fantasma, se reunió con la señora Gao, quien había llegado a Nueva York. Muchas gracias, dijo la señora Gao cordialmente, poniéndose de pie. No pierda tiempo. ¿Está seguro de que solo necesita la llave de cobre que trajo Tony? Preguntó Obadiah, mirando a la señora Gao. Sí, esa es nuestra única solicitud, dijo la señora Gao, chasqueando los dedos. Varios soldados ninja emergieron de las sombras, arrodillándose sobre una rodilla, esperando nuevas órdenes. 2 guardaespaldas se levantaron de un salto, completamente ajenos a la presencia de los soldados ninja en la habitación. Obadiah les hizo un gesto para que se calmaran. ¿Estos son los soldados que puede proporcionar? Sí, son profesionales del asesinato y jamás revelarán información sobre usted, dijo la señora Gao, señalando a uno de los soldados ninja. El soldado entró en acción de inmediato, abatiendo en segundos a los 2 soldados que Obadiah había traído. Obadiah frunció el ceño. ¿No saben usar armas de fuego? La señora Gao se encogió de hombros con resignación. Uno de los soldados ninja tomó una pistola, se la puso en el paladar y disparó 7 veces. Las primeras 6 balas se atascaron, pero la 7ª le atravesó el cráneo, y el cuerpo se convirtió en cenizas negras y desapareció ante los ojos de Obadiah. Este es el precio de usar magia. Ni siquiera saben usar una ballesta, explicó la señora Gao. De acuerdo, les daré una oportunidad para que se acerquen a Tony. No me defraude, dijo Obadiah. Según nuestra información, además de los guardaespaldas que usted contrató, el objetivo también tiene sus propios guardaespaldas y personas que se sospecha pertenecen al FBI y la CIA, le recordó la señora Gao. No te preocupes por eso, yo me encargo.
Solo tienes que garantizar una muerte instantánea. Tras llegar a un acuerdo provisional, Obadiah se sentó en el coche, devanándose los sesos para ver qué cartas podía jugar. Aunque Tony parecía estar limitado por él, la empresa seguía llamándose Industrias Stark, y los diversos contactos y relaciones que había dejado el viejo Stark aparecerían ante Tony cuando los necesitara. De repente, Obadiah recordó un detalle. Lazar y su grupo le habían enviado algunos vídeos, incluyendo imágenes de la fabricación de la armadura de Iron Man. Si Tony había escapado gracias a eso, quizás podría usarlo. El único problema era que Lazar y su grupo ya estaban muertos, y los vídeos y planos completos podrían no seguir allí. No importaba, no podía depositar todas sus esperanzas en esos ninjas. Obadiah cogió el teléfono satelital y marcó a un intermediario con el que trabajaba frecuentemente, que tenía a su mando un escuadrón mercenario de élite. Oye, envía 2 equipos de mercenarios a buscar algo en el desierto. Urgente, tienen que irse ya. Les pago el doble de comisión. Sin problema, mientras el jefe tenga el dinero, todo es negociable. El intermediario aceptó de inmediato. Era un encargo importante para él. Además, Obadiah era uno de sus principales proveedores de armas, así que tenía que vigilarlo. 2 noches después. En la oscuridad total del cielo, el viento aullante dejaba una estela de condensación visible. Tony, usando su jet privado, había asegurado una ruta de aterrizaje gracias a su amigo Rhodes y estaba probando la armadura Mark II. Jarvis, graba esto. La armadura necesita la función antihielo. En el panel de control dentro de la armadura, los sensores de temperatura indicaban que la capa exterior estaba bajo cero, con una fina capa de hielo formándose en algunas zonas, lo que afectaba directamente a la movilidad y la seguridad. Por eso todo el equipo debía probarse antes de usarlo. Sin pruebas, muchas cosas no se podían tener en cuenta. Registrado en el memorándum, señor, hay una comunicación urgente de la señorita Pepper. ¿Debemos contestar? Contestar. Tony sobrevoló la zona, entrando en un estado de vuelo estacionario, con la actitud de la armadura controlada por el programa inteligente, mientras comenzaba a descender lentamente. Hola, ¿qué pasa? Tony, una agencia especial, algo así como la Agencia Estratégica de Defensa Nacional, me contactó, diciendo que la mano te tiene en la mira. La voz de Pepper era urgente. Debería haber sabido esto antes. Pero la identidad de Stonewall era desconocida y la información necesitaba verificación. El escondite semipúblico de la mano en Hell's Kitchen permanecía completamente inactivo, confundiendo a los analistas de inteligencia de Shield. Si los agentes de inteligencia de otras regiones no hubieran descubierto que una de las líderes de la mano, Madame Gorky, llevaba varios días desaparecida, esta información quizá nunca se habría tomado en serio. Además, todo el proceso de análisis de inteligencia era demasiado lento, como si alguien estuviera holgazaneando deliberadamente. Natasha, sin embargo, confiaba más en Stonewall. Su identidad estaba prácticamente reservada a unos pocos individuos, y desde la perspectiva de un agente, no era del todo incierta, pero no quería interferir con el trabajo del departamento de inteligencia. La mano. Tony miró de reojo mientras Jarvis mostraba la información extraída sobre la mano. Era una organización criminal clandestina global cuyos principales negocios incluían el contrabando de armas, el tráfico de sustancias químicas y el alquiler de armamento. ¿Es porque cerré el departamento de fabricación de armas? Replicó Tony. No, sus datos de inteligencia indicaban que la mano quería robar una llave de bronce. ¿Tienes una? Preguntó Pepper. Una llave de bronce. Mía. El rostro de Tony se tornó serio de inmediato. ¿Dónde estás? Voy a buscarte ahora mismo. Estoy en el vestíbulo de la primera planta, pero seguridad no deja pasar a esos 2 agentes, dijo Pepper, mirando al equipo de seguridad que les bloqueaba el paso. Ya había dado fe de ellos como asistentes del presidente, pero aún así no los dejaban pasar. Dales el teléfono, dijo Tony con voz cargada de ira. Pepper le entregó el teléfono al capitán de seguridad que tenía delante. ¿Sí? Déjenlos pasar. Lo siento, según el reglamento, para entrar en la sede es necesario concertar una cita con al menos 3 días de antelación. Soy Tony Stark. Miren arriba y vean cómo se llama esta compañía. Lo siento, por favor, concierten una cita con antelación. El capitán de seguridad colgó el teléfono bruscamente ante el asombro de todos y se lo devolvió a Pepper. Melinda y Natasha intercambiaron una mirada. Algo andaba mal. A menos que este capitán de seguridad estuviera loco, ¿cómo se atrevía a hacer esto? Stonewall. ¿Qué pasa con las posiciones de francotiradores cercanas?
preguntó Natasha, presionándose el auricular. No se detectan enemigos, respondió Stonewall, inspeccionando las posiciones que consideró adecuadas. Algo sigue sin estar bien. Natasha le dio un codazo a Pepper. No dejes que Tony Stark baje. Encontrémonos en otro sitio. Antes de que Pepper pudiera responder, un furioso Tony descendió del cielo, aterrizando en la plaza del edificio. Se quitó la máscara y entró directamente por la puerta principal. Su armadura dorada y plateada brillaba bajo las luces, y el reactor azul en su pecho llamaba especialmente la atención. No hace falta cambiar. Ya veré quién se atreve a detenerme hoy. Rugió Tony. Algo anda mal. Hay algo raro con el personal de seguridad. Gritó Stonewall de repente. Natasha se giró rápidamente y vio al personal de seguridad del primer piso acercándose a Tony a toda velocidad. Al instante siguiente, estos individuos descontrolados sacaron afiladas cuchillas de sus ropas, cuyas imágenes residuales brillaban debido a las vibraciones de alta frecuencia. ¡Bang! Stonewall disparó directamente. La bala giró en el aire e impactó al guardia de seguridad más cercano, fracturándole el cráneo. Sin embargo, no brotó sangre. En su lugar, un polvo grisáceo negro desconocido se dispersó junto con su cuerpo. Es un ninja no muerto de la mano. Advirtió Stonewall por el chat de voz. Melinda fue la segunda en reaccionar. Con una patada en el aire, lanzó por los aires a un guardia de seguridad que se abalanzaba sobre Tony. Simultáneamente, su inquieta mano derecha giró en un ángulo, buscando otra cuchilla, con una curiosidad que parecía desdeñar a su oponente. Un destello de luz, y 4 dedos y la mitad de su mano derecha fueron cercenados. La cuchilla era increíblemente afilada. Melinda frunció el ceño y le propinó una patada ascendente a la muñeca del ninja, intentando desarmarlo. Pero la cuchilla pareció fallar en el momento en que salió de su mano, cayendo al suelo sin siquiera dejar marca. This was troublesome. The weapons had been confiscated during security at the entrance, and now the enemy's weapon had identification capabilities. They were left to it no choice but to fight unarmed. But as the saying goes, Teresa Hayward between being unarmed and armed. Unarmed, Natasha is now carrying Pepper as they dodge and flee, pursued relentlessly by two fearless ninja soldiers who are trying to subdue Pepper directly. En cuanto al objetivo principal de este ataque, debido a su repentina aparición, Tony apenas tuvo tiempo de volver a ponerse la máscara antes de que el ninja ya estuviera a su lado. Valiéndose de su abrumadora experiencia en combate, el ninja bloqueó la visión y los ángulos de ataque principales de Tony, rodeándolo y blandiendo su espada sin cesar. Las vibraciones de alta frecuencia de la hoja dejaron marcas de corte directamente en la armadura de aleación de titanio, y la sangre brotó de algunas de las articulaciones más débiles. ¡Bum! Tony alzó la mano derecha, y el propulsor de palma emitió una ráfaga de energía que pulverizó al ninja que tenía delante. La letalidad era suficiente, pero la velocidad de ataque era demasiado lenta. En ese instante, el ninja aprovechó el terreno irregular de la planta baja para saltar directamente sobre Tony, alzando su espada para apuñalarlo. ¡Bum! Los propulsores de pierna se activaron, y Tony se estrelló contra el techo. Tras derribar al enemigo, las tuberías de su antebrazo se abrieron, y el aceite hidráulico brotó a borbotones, lanzando una llamarada que se fusionó con las llamas de los propulsores. Las intensas llamas prendieron fuego a varios ninjas, pero sus movimientos no flaquearon. Apoyándose en los pilares y muros circundantes, continuaron saltando hacia Tony. Dinalin. Los rociadores contra incendios del salón se activaron, inundando el espacio con agua. Señor, tenga cuidado con el control de energía, advirtió Jarvis. Tony atacó a otro ninja, echando un vistazo al indicador de energía. Solo le quedaba un 20%. La armadura ya había sido sometida a horas de pruebas de alta intensidad, lo que había provocado un grave agotamiento de energía. La energía restante era insuficiente para sostener una batalla prolongada. Además, los ninjas eran muy estratégicos, con posiciones dispersas, lo que significaba que los ataques convencionales de Tony solo podían infligir daño una vez como máximo. Jarvis. Recuérdame que la próxima versión debe estar equipada con armas sónicas. De hecho, en el momento en que Tony apareció en el salón con su armadura, la cooperación entre Obadiah y la mano ya estaba prácticamente perdida. Aunque la situación parecía desfavorable, nada cambiaba, pues Tony tenía una ventaja absoluta. Podía volar. Cambiando de estrategia, Tony ignoró por completo a los ninjas que intentaban detenerlo. Activó los 4 propulsores y transfirió el control de la máquina a la unidad central de procesamiento de Jarvis.
El propio Tony comenzó a planificar su ruta y el orden de los acontecimientos. Así, el poder de la tecnología quedó plasmado en el muro de piedra que colgaba de un edificio cercano. Con un destello de luz, Tony arrolló al ninja que tenía delante, su máquina girando ágilmente por el salón, lanzando a Melinda sobre su espalda y, de paso, atrapando también la mitad de su mano cercenada. El ninja, que había estado enzarzado con Melinda durante tanto tiempo, ni siquiera reaccionó antes de que las llamas de escape de los propulsores le quemaran el cráneo durante el giro. Inmediatamente después, Jarvis, aprovechando el cambio de trayectoria provocado por el impacto, ajustó la potencia del propulsor, apuntando la máquina hacia Natasha y Pepper. La nueva estrategia de Tony era simple: rescatar a la gente. Dejar el lugar a los ninjas estaba bien. Si son tan capaces, quédense aquí y vean si puede enviar una unidad blindada para que nos arrolle. Esta idea era sólida. El tiempo apremiaba a los ninjas. Cuanto más se prolongara, menor sería su probabilidad de éxito en el asesinato. Una vez que ganaron algo de velocidad, los ninjas no pudieron seguir el ritmo de los constantes cambios de dirección de Tony, pero también idearon una contramedida. Al fin y al cabo, rescatar a alguien siempre requiere reducir la velocidad. Intentar arrastrar a Natasha a toda velocidad no era rescatar, era matar. Incluso un camión pesado les daría el visto bueno. Así que lo que los ninjas debían hacer era aprovechar esta única oportunidad para retener a estas personas allí. Ambos bandos habían revelado sus cartas. Solo era cuestión de quién se llevaría la victoria. Pero... te olvidaste de mí. El muro de piedra soltó la cuerda de seguridad. Era hora de demostrar el poder del ninjutsu. El chakra se adhirió a las suelas de sus zapatos, como un potente imán, atrayendo el muro de piedra hacia la superficie del edificio. Desde este ángulo, el vestíbulo de la planta baja era claramente visible, razón por la cual el muro de piedra estaba bajado. Inicialmente no había previsto que el asesinato ocurriría dentro de la torre Stark, así que su elección de ubicación fue algo errónea. ¡Bang, bang! ¡Bang! Llamas brotaron del cañón del rifle de francotirador. Con el chakra como soporte interno, el retroceso del rifle no movió el muro de piedra ni un centímetro. Las balas fueron disparadas con precisión milimétrica. En el caos de la batalla, él solo con un arma y unas pocas balas difícilmente podría desempeñar un papel decisivo, pero ahora era diferente. Las balas, con precisión predictiva, abatieron a los ninjas que intentaban rodear a Natasha, muchas derribando a 2 o incluso 3 a la vez. Logró crear un paso seguro para Natasha. Al ver esto, Tony tampoco aminoró el paso. Extendió los brazos, desatando una ráfaga de cañones de energía que aniquiló a todos los ninjas que surgían de ambos lados. Natasha se agachó, con Pepper bajo el brazo, y se estrelló contra el ventanal del primer piso. Tras abandonar el estrecho espacio, Natasha echó a correr, alejándose rápidamente de los ninjas que la perseguían. Tony miró su barra de energía, ahora al 5%, un nivel alarmante, y aterrizó en la calle. Melinda, al aterrizar, apretó su mano cercenada contra la palma de la mano. Su mano derecha, ya sin causarle problemas, desplegó silenciosamente sus músculos, completando su autorreparación. Los 7 u 8 ninjas que habían huido del primer piso, al ver fracasar su intento de asesinato, no dudaron en tomar cuchillas afiladas y decapitarse. Los cuerpos se convirtieron en cenizas y se esparcieron con el viento, dejando en el suelo solo uniformes del personal de seguridad y espadas especialmente forjadas. Torre Stark, piso 88. Obadiah, de pie junto a la ventana, no pudo evitar golpear el cristal con el puño. Menudos ninjas asesinos profesionales. Pura inutilidad. En cuanto vio salir volando a Tony, Obadiah supo que sus esfuerzos habían sido en vano. Su plan no era así en absoluto. Sustituir a todo el personal de seguridad de la planta baja por ninjas, aprovechándose de su control sobre el departamento de seguridad, era solo el primer paso. A la mañana siguiente, la persona que Obadiah había dispuesto para que Tony liderara a la multitud amotinada reunida abajo. Entonces, con el pretexto de apaciguar a los inversores y proteger la imagen y reputación de Industrias Stark, persuadieron a Tony para que renunciara. Finalmente, los ninjas disfrazados de personal de seguridad atacaron a quemarropa. Una vez completado este proceso, a menos que Tony pudiera prever el futuro, estaba perdido. ¿Quién iba a imaginar que esos ninjas actuarían de forma tan impredecible esa noche? El momento era perfecto, pero Tony estaba completamente armado. Los ninjas también tenían sus quejas. Melinda y su equipo llegaron justo a tiempo. Si el objetivo hubiera sido descubierto antes, quién sabe si Tony seguiría teniendo la llave de bronce.
Aunque mataran a Tony, sería inútil si no conseguían la llave. Obadiah respiró hondo 2 veces. Aún tenían margen de maniobra. La movilización del personal de seguridad no era una orden suya directa, lo que significaba que aún no estaban completamente expuestos. Justo entonces, Obadiah notó que Tony parecía haber descubierto algo y voló hacia ellos. ¡Bang! El cristal se hizo añicos. Tony miró a los miembros del consejo, perfectamente alineados en la gran sala de conferencias, luego echó un vistazo al orden del día y al progreso de las votaciones que aparecían en la pantalla, y casi se echó a reír. ¿Una reunión del consejo? ¿Acaso no debería estar presente yo, como director ejecutivo? Tony caminó paso a paso hasta el frente del grupo. ¿O es que creen que no estoy cualificado para asistir a esta reunión?, exclamó. Tony golpeó la mesa con el puño, abollándola. Tony, no era nuestra intención. Es solo que nunca has asistido a reuniones, intentó suavizar la situación Obadiah rápidamente. Mira, he anotado tus preocupaciones. El cierre del departamento de fabricación de armas y el cambio de la dirección operativa. Claro, lo anotó para que la votación no prosperara, pero Obadiah cambió su voto en cuanto Tony se marchó. Al ver el número significativamente mayor de votos afirmativos en la pantalla, Tony asintió. De acuerdo, con mi voto incluido, estas 2 decisiones se consideran aprobadas. Las anunciaremos públicamente mañana. La sala quedó en silencio por un momento. Los directores miraban a Obadiah. Se suponía que debíamos votar en contra juntos. ¿Qué está pasando? Además, una cosa más. Creo que la empresa necesita una purga. Mi empresa ha sido víctima de un ataque a gran escala. Un caos total. Exclamó Tony, golpeando la mesa con el puño, pronunciando cada palabra con claridad. Obadiah se encontraba en un aprieto. La seguridad era su responsabilidad. Si no hablaba pronto, el prestigio que había construido con tanto esmero se esfumaría por completo. Tony se giró de repente, y Obadiah sintió una presión inmensa por la máscara cerrada y las numerosas heridas en su armadura. La innovación tecnológica finalmente había aplastado el sistema de control tradicional basado en el poder. Las supuestas normas y reglamentos temblaban ante el poder absoluto. La función y el coste del microreactor y nadie lo sabe aún y Obadiah ni siquiera se dio cuenta de que su voz se estaba apagando. Enviaré uno al departamento técnico. Si quieren saber algo, vayan a verlo ustedes mismos, dijo Tony, y salió volando de nuevo por la ventana rota. Su adrenalina había disminuido y sus heridas comenzaban a dolerle. Dentro de la sala de reuniones, Obadiah se dio cuenta de su actitud anterior y sintió una inexplicable oleada de vergüenza y rabia. Este sentimiento se intensificó, sobre todo después de que los demás directores recogieran sus cosas y se marcharan sin decir palabra. Al día siguiente del ataque, las noticias y los vídeos sobre Iron Man y el intento de asesinato inundaban las redes, y el número de manifestantes cerca del edificio disminuyó notablemente. Por supuesto, la cancelación por parte de Obadiah de sus planes de instigación también influyó. Además, la reacción más directa provino de los mercados de capitales. El precio de las acciones de Industrias Stark registró brevemente ganancias tras una fuerte caída continua. Los únicos días con ganancias en los meses anteriores fueron los 2 días posteriores al exitoso rescate de Tony Stark por parte del ejército. Sin embargo, aunque el precio de las acciones comenzó a recuperarse, el valor total seguía siendo incomparable con el que tenía antes de la desaparición de Tony Stark. Durante este periodo, el patrimonio nominal de Tony se redujo en más del 60%. En su oficina del último piso de Industrias Stark, Obadiah ordenó al personal de recursos humanos y de las oficinas generales que retiraran sus pertenencias del despacho del director ejecutivo. Durante muchos años, si bien Tony no había participado en la gestión de los asuntos de la empresa, Obadiah había actuado de facto como su representante, ocupando, naturalmente, el lugar que le correspondía a Tony. Ahora que Tony regresaba a la empresa, Obadiah no tuvo más remedio que marcharse voluntariamente. Era mejor que ser expulsado. Además, esto le daría tiempo para procesar las pruebas restantes y destruir algunos documentos. Suspiró, Obadiah acarició la puerta de su oficina en el último piso, con el corazón lleno de emociones encontradas. Había estado tan cerca. Si alguno de sus planes hubiera tenido éxito, estaba seguro de que podría transformar Industrias Stark en el mayor fabricante y exportador de armas del mundo. Pero el destino tenía otros planes. Todos sus planes habían fracasado, mientras que la actuación circense de Tony había estabilizado el precio de las acciones e incluso aumentado la confianza de algunos miembros del consejo.
Obadiah se resistía a aceptarlo, pero desconocía sus posibilidades de revertir la situación. Su red de contactos había empezado a desmoronarse tras la enérgica injerencia de Tony en el consejo. Justo cuando suspiraba, su secretaria se acercó y le susurró unas palabras al oído. Una mirada de sorpresa cruzó los ojos de Obadiah, quien rápidamente se dirigió a la sala de conferencias. Al abrir la puerta, vio a una mujer mayor, pero elegante, sentada dentro. Señorita Helena Thorne, la saludó Obadiah, y luego se sentó respetuosamente en el sofá. La familia Thorne, una poderosa familia que comenzó a ascender en el siglo XVII, ejerce un inmenso poder en las finanzas y la energía tradicional, apoyando a más de una docena de senadores y decenas de representantes. Considerando a todas las familias poderosas de Estados Unidos, la familia Thorne es una de las más influyentes, especialmente su patriarca, Umar Thorne, un líder influyente poco conocido. La familia posee el 3,3% de las acciones de Stark Industries, adquiridas principalmente mediante la compra de acciones que cotizan en bolsa y transacciones con Howard. Esta participación no es grande, al menos no en comparación con su influencia sobre empresas como Osborne Corporation, PIM Technologies y AIM, Pioneer Technologies. En su juventud, Obadiah estudió y trabajó en la corporación Darkstar, y solo después de ganarse su aprobación y elogios, Howard lo contrató como gerente en Industrias Stark. ¿Oí que Tony inventó un nuevo tipo de energía para reactores? La voz de Helena no sonaba demasiado ronca, como si tuviera solo 50 o 60 años. Sí, asintió levemente Obadiah. ¿Qué opinas? Continuó Helena. Obadiah recordó el informe preliminar de las pruebas del departamento técnico y solo pudo describirlo en una frase. Tony es un genio en este campo, igual que su padre. Sí, igual que su padre, dijo Helena con énfasis. Obadiah comprendió la implicación. La muerte de Howard estaba rodeada de misterio. ¿A qué te refieres? Tengo grandes esperanzas puestas en esta tecnología, pero Tony no solo no la ha perfeccionado con el paso de los años, sino que además se ha desviado del camino. Esto es muy grave. Helena casi dejó clara su postura. Los ojos de Obadiah se iluminaron. La principal razón por la que no había considerado matar a Tony él mismo era que matarlo no tendría un buen final. Si no superaba las pruebas morales, legales y de competencia, sería despedazado por otras hienas. Solo si Tony moría en un accidente podrían seguir adelante muchos de sus planes, pero contar con un fuerte apoyo externo era otra historia. Pero, Obadiah aún dudaba. ¿Recuerdas el consejo que te di? Helena se levantó lentamente y miró a Obadiah. El mundo no exige la victoria del vencedor. La voz de Obadiah se volvió aún más resuelta. Tony no tenía descendencia y Howard solo tenía un hijo. Si Tony moría, la familia Howard estaría acabada. Helena le dio una palmada en el hombro a Obadiah y salió de la sala de conferencias. Al salir de la torre Stark, Helena miró hacia la carretera, soltó una risita y subió a su coche. En la carretera, la anciana permanecía de pie con las manos a la espalda, silenciosa e inactiva. ¿No vas a hacer nada al respecto? Xie Wimin estaba algo desconcertada. Él no conocía a esta Helena, pero el aura de la dimensión oscura que emanaba de ella podía alcanzarlo incluso a través de mundos. De hecho, Xie Wimin ya había bajado la mirada cuando ella se acercó a la torre Stark, pero como la anciana estaba cerca, no intervino. Además, Helena no había usado magia alguna para influir en Obadiah de principio a fin. Simplemente había avivado la locura que había estado reprimida en su interior. Tras permanecer allí un rato, la anciana decidió marcharse. No es que no quisiera involucrarse, sino que no podía. El supuesto patriarca de la familia Thorne, Umar Thorne, es en realidad la hermana menor de Dormammu. Matar a Helena prácticamente no tiene ningún impacto en la proyección humana de Umar. Además, Umar y Dormammu son rivales directos, y su influencia en la Tierra no implica invasión física ni fisuras dimensionales, sino que opera principalmente según las reglas de la sociedad humana. Por lo tanto, el anciano no tuvo más remedio que dejarlo en paz, una restricción impuesta por el Pacto de Guerra Dimensional. La Tierra solo tiene un hechicero supremo, pero el número de señores dimensionales en el universo y más allá no es pequeño. Fue solo a través de los continuos y poderosos ataques del anciano durante incontables años que la mayoría de los señores dimensionales y Kamar-Taj alcanzaron un entendimiento tácito. El llamado Pacto de Guerra. Este pacto les permite intervenir en la Tierra únicamente como representantes, adhiriéndose en la medida de lo posible a las reglas de la realidad. Esto se aplica a Mephisto, el señor Carmesí y los observadores. Dormammu es una excepción. Es excepcionalmente obstinado, lo que lo convierte en el más severamente castigado por el anciano.
Sin embargo, Xie Wimin desconoce este supuesto pacto y, a ojos de otros seres, Xie Wimin también es un señor dimensional recién emergido. Todas sus acciones no tenían nada que ver con Kamartaj ni con el anciano. Xie Wimin tuvo que oponerse con firmeza al intento de Elena de convertir cada comida en una sola. Dentro del apartamento de Tsunade. Tras la desaparición del muro de piedra, Tsunade entró inmediatamente en un estado de reposo. Su nivel de actividad consumía constantemente la energía almacenada de Xie Wimin. Pero ahora tenía que activarlo. No podía dejar que el insensato de mundo hiciera el trabajo. Aquel tipo era diferente a Tsunade. Tsunade era, por el momento, un personaje virtual plano. Su configuración la añadía directamente Xie Wimin, esencialmente una IA débil que contenía una base de datos. Si bien Mundo era errático, seguía siendo autónomo en cierto modo. Su ventaja era que normalmente no necesitaba el apoyo energético de Xie Wimin, pero su desventaja era que invocarlo resultaba algo problemático. Implantación de comando difuso súper confiable, encuentra a Elena Thorne, atácala e intenta matarla. Tsunade abrió los ojos y vio fragmentos del futuro en su sueño, incluyendo una escena de la llave de bronce rompiéndose en la palma de Elena. Maldita sea, sabía que las cosas no serían tan simples. Tengo que encontrar a ese viejo chocho, maldijo Tsunade entre dientes, preparándose para partir. En estos días, la mayoría de los agentes demoníacos dimensionales saben quién es su jefe, pero Xie Wimin va un paso más allá. Sus agentes ni siquiera saben que son agentes. Por supuesto, esto se debe a que Xie Wimin puede recolectar energía sin necesidad de un concepto específico, a diferencia de la mayoría de los demonios dimensionales. Los Visanti borraron el cumpleaños de Umar en la Tierra porque este intentó corromper el ojo de Agamotto, la gema del tiempo, lo que le hizo perder un concepto crucial. Esta reacción en cadena llevó a Umar a usar un avatar para obtener poder directamente, volviéndose aún más agresivo que Mephisto y sus secuaces. Mientras tanto, en el campo experimental subterráneo de la fábrica secreta de Malibu, el sector 16, se alza una enorme armadura de acero, ensamblada apresuradamente a partir de vídeos y planos encontrados por mercenarios en las ruinas 2 días antes. Obadiah la llama el ferrero, pero su problema de suministro eléctrico sigue sin resolverse. Lo siento, no podemos hacer nada. La tecnología para alimentarla simplemente no existe, dijo el ingeniero calvo William con impotencia. No está justo afuera. Exclamó Obadiah, señalando el gran reactor de energía fuera de la ventana. Solo les pedí que intentaran reducir su tamaño. Pero, no podemos hacer eso, respondió William, exasperado. Esto era completamente irrazonable para ellos, y con solo 2 días, ni siquiera tenían idea. Sabes que Tony Stark lo puso en marcha en una cueva destartalada con un montón de chatarra. Incluso tienes vídeos que grabó como guía. Rugió Obadiah. Pero yo no soy Tony Stark, dijo William, aún más indignado. Obadiah lo fulminó con la mirada. Bien, traeré el reactor en miniatura. Ustedes encárguense de la puesta en marcha, ¿de acuerdo? Sin problema, asintió William con énfasis. Obadiah no tuvo más remedio que regresar a la torre Stark, tomar el ascensor hasta el departamento técnico, donde se encontraba el reactor en miniatura que Tony había proporcionado para las pruebas. Considerando el riesgo de alertar al enemigo, Obadiah esperó hasta que las pruebas del día estuvieran casi terminadas antes de entrar en la zona de pruebas. Ya era de noche, y rechazó todas las solicitudes para trabajar horas extras en pruebas e investigación. Desconectando cuidadosamente los diversos circuitos utilizados para las pruebas, Obadiah sacó su maletín, guardó el reactor en miniatura y se marchó rápidamente. Ding llegó el ascensor y las miradas de Obadiah y Pepper se cruzaron. ¿Vas a la cafetería?, preguntó Obadiah, mirando el suelo iluminado. Sí, Tony aún no ha comido, respondió Pepper con incomodidad. Debe ser agotador charlar todo el día. Obadiah se quedó en un rincón, sin pulsar el botón del ascensor, simplemente conversando. Al llegar a la planta de la cafetería, Pepper salió. Al cerrarse las puertas del ascensor, una pregunta le asaltó de repente. ¿Por qué Obadiah salía del departamento técnico? Perpleja, Pepper hizo una llamada y descubrió que el reactor almacenado en el departamento técnico había desaparecido y que no había ningún registro de la solicitud de traslado externo de Obadiah en el sistema interno. Se trataba de un activo altamente clasificado. Sin embargo, Pepper no podía interrogar directamente a Obadiah. Al fin y al cabo, era el director general. Tenía que seguirlo. Ati. ¿Ves el coche de Obadiah? Síguelo y a ver a dónde va. Preguntó Pepper por teléfono al guardaespaldas y chofer personal de Tony. Sí, lo estoy siguiendo ahora mismo.
Abby, que ya estaba en el coche, vio a Obadiah salir del aparcamiento y lo siguió. Pepper dudó, preguntándose si debía avisar a Tony. Pero no quería arruinar la relación entre Tony y Stanislavski por una simple suposición. Seguían siendo tío y sobrino. Además, Tony parecía estar hablando de algo muy importante. Espiritualidad, el camino de los seres celestiales, la llave de bronce, el despertar y otras tonterías que Pepper no entendía. Así que, siguiendo las indicaciones de Abby, Pepper decidió conducir ella misma y seguirlo. A mitad de camino, Pepper se dio cuenta de que era la carretera a Malibú, donde Tony tenía una gran villa y su empresa una planta de fabricación especializada. En la entrada de la fábrica de Malibú, Abby esperaba a Pepper. Sin un pase, no podía entrar. ¿Qué hacía Obadiah allí? Se preguntó Pepper, intrigada. Si había algo especial en ese lugar, era que albergaba uno de los dos únicos reactores de energía renovable a gran escala, los principales responsables de suministrar energía a la villa de Tony en Malibú. La puerta se abrió al pasar la tarjeta magnética y Pepper entró. Obadiah, del distrito 16, recibió una notificación del sistema en el instante en que se abrió la puerta y vio a Abby y Pepper en el monitor. Ustedes sigan con la depuración, yo me encargo de dos pequeños fallos. Obadiah sacó de su maletín un cilindro plateado oscuro del tamaño de la palma de la mano. Era una pistola Taser sónica. Potente y sigilosa, pero no muy letal. Pepper y Abby acababan de abrir una puerta cuando oyeron un zumbido y sus cuerpos se entumecieron al instante, desplomándose al suelo, aunque permanecieron conscientes. Obadiah se plantó frente a Pepper, negando con la cabeza y chasqueando la lengua. Qué lástima, iba a perdonarles la vida, pero vinieron buscando la muerte. Quédense aquí un rato. Cuando llegue Tony, los enviaré a ustedes dos para que se conviertan en una pareja de amantes desventurados, dijo Obadiah, dándose la vuelta y regresando a la zona de pruebas. Los ingenieros prácticamente habían terminado la instalación del microreactor. Solo faltaba importar y ejecutar el programa de control. Obadiah entró con entusiasmo en el Iron Monger, sintiendo el frío tacto entre sus dedos, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué hombre no querría pilotar un mecha? Iron Monger, arranca. Los ojos de la pesada armadura brillaron de color azul, y la máquina se irguió lentamente, mientras la pantalla frente a ella mostraba que estaba realizando una autocomprobación. Dentro de la torre Stark. Tony miró la comida que su asistente había traído a la mesa, con una creciente inquietud. Había pasado media hora y Pepper aún no había regresado, ni siquiera un mensaje susurrado. Esperen un momento, déjenme preguntar dónde está Pepper, dijo Tony a los demás antes de alejarse solo. Bip, 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 el teléfono permaneció sin respuesta durante un largo rato. Tony tenía un mal presentimiento. Jarvis, localiza la señal del celular de Pepper. Localizando, la señal del celular de la señorita Pepper se encuentra en la base industrial de Malibú. ¿Qué hace allí? Perplejo, Tony se dirigió a la computadora y comenzó a revisar remotamente las grabaciones de las cámaras de seguridad de la base. Stonewall, Natasha y los demás intuyeron que algo andaba mal y se reunieron a su alrededor. Todo parecía normal en los monitores, pero Pepper no estaba por ninguna parte. Tony cambió entre varias cámaras y no pudo ver a nadie. Lógicamente, esto era normal. La base de Malibú era básicamente su fábrica privada, sin planes de producción permanentes y con muy poca gente. Pero cuando Tony revisó el consumo de energía del reactor, notó de inmediato que algo andaba mal. El consumo de la fábrica no coincidía con el consumo promedio en modo de espera, y presentaba picos y fluctuaciones evidentes, lo que indicaba que equipos de alta potencia estaban funcionando continuamente. Jarvis. Tienes autorización para tomar el control de todos los programas de control inteligente en Malibú. Y virus electrónico detectado, en proceso. Apenas Jarvis terminó de hablar, la pantalla de monitoreo parpadeó varias veces antes de reaparecer. Según la comparación de la pantalla de monitoreo, se han detectado y marcado múltiples anomalías. El rostro de Tony se ensombreció, y la computadora frente a él mostró todas las pantallas de monitoreo anómalas en una pantalla dividida. En una de ellas, un ingeniero desconectaba el cable de datos del Iron Monger, mientras que en una esquina, Pepper y Abby yacían en el suelo, con las venas hinchadas en sus rostros y temblando ligeramente. Stanley. En el momento en que Tony vio el Iron Monger, lo comprendió todo. Esta armadura era claramente una mejora respecto a la Mark I, y el prototipo original fue destruido por completo por Roddy con un misil a petición de Tony.
Ahora que ha reaparecido repentinamente, dado el conocimiento que Tony tiene de las capacidades tecnológicas de Obadiah, debe haber obtenido los planos o incluso algunos vídeos de producción. En otras palabras, el grupo que lo secuestró está inextricablemente vinculado a Obadiah. Incluso con una planificación meticulosa, hubo un descuido. Deberían haberle pedido a Rodey que resistiera la presión internacional y destruyera esa cueva aún más a fondo. Señorita Melinda, necesito una ruta de vuelo temporal a la base de Malibú, y sería ideal que hubiera control de espacio aéreo cerca. Sin problema, contactaré con el personal pertinente de inmediato. Tras obtener la cooperación de Melinda, Tony se giró y corrió hacia la sala de reparaciones, donde se encontraba la Mark II dañada. Dentro de la oficina, Stonewall y Natasha intercambiaron una mirada y sacaron sus teléfonos simultáneamente. Hola, soy yo. Movilicen inmediatamente a todo el personal disponible en la zona de Malibú e incluyan a Obadiah Stane en la lista de personal de alto riesgo. Soliciten simultáneamente la intervención de un equipo de operaciones especiales, dijo Natasha al Departamento de Relaciones Externas de Shield. En Nueva York, la potencia de fuego de Shield seguía sin ser suficiente contra esas organizaciones violentas. A su lado, Stonewall intentaba contactar con Tsunade. Hola. ¿Qué tal? Tsunade derribó de una patada a un matón que intentó robarle, retorciendo la pistola que sacó hasta dejarla hecha un lío. Llevaba años buscando a Elena, incluso después de que se marchara de Nueva York, pero aún no la había encontrado. Tony fue a la base de Malibú con la llave de bronce. Han tomado rehenes y su armadura parece más grande y resistente, dijo Stonewall concisamente. Tony se resistía a entregar su llave. Nunca lo soltaba, ni siquiera lo llevaba colgado al cuello mientras se duchaba, y desconfiaba por completo de los demás. Envíame la ubicación, dijo Tsunade con resignación, pero ahora la seguridad de Mia era la prioridad. Tras enviar la ubicación, Stonewall colgó el teléfono con un suspiro. Su misión probablemente iba a fracasar. Natasha tecleó con calma un mensaje en su teléfono, pidiendo a alguien que comprobara a quién había llamado Stonewall. Esa persona debía ser la misteriosa figura que Stonewall no había mencionado explícitamente durante su conversación de ese mismo día. En la oscuridad de la noche, aparecieron nubes de estampido sónico, acompañadas de estelas de condensación, sobre la ciudad. Tony aceleró a toda velocidad, dirigiéndose hacia la base de Malibú. Señor, el repintado de la armadura no está completo, la temperatura está subiendo demasiado rápido y el sistema de refrigeración está sobrecargado. Le sugerimos que reduzca ligeramente la velocidad. Sigan vigilándolo. Tony ignoró el consejo de Jarvis y continuó acelerando. Al mismo tiempo, la imagen de escapar de la cueva le vino a la mente. Aquella vez, para ganar tiempo, Ethan casi pagó con su vida. Esta vez, no llegaré ni un paso tarde. En el instante en que su determinación se consolidó, el sonido ilusorio de engranajes girando resonó, y los patrones de engranajes en el dorso de la mano de Tony se iluminaron por completo. Fluctuación de energía anormal detectada, originada en tu interior. Tony no respondió a Jarvis, porque le pareció oír el latido de la armadura Mark II. El equipo pareció cobrar vida bajo la influencia de la energía. Sus daños comenzaron a repararse y su rendimiento pareció mejorar. Registra los datos de energía y recuérdamelo para analizarlos después. Tony dejó los cambios a un lado por el momento. Lo que necesitaba hacer ahora era matar a Obadiah antes de que pudiera actuar. Con las nuevas mejoras, la velocidad de vuelo de la armadura superó sus límites de diseño. En tan solo 3 minutos, aprovechando su increíble velocidad, superior a Mach 3, Tony recorrió 160 kilómetros y divisó su base en Malibú. En ese momento, Obadiah aún no había completado todas las comprobaciones tras la importación del programa. ¡Bum! Una fuerte explosión abrió un boquete en el techo. Entre el polvo y el barro, la pintura dorada de la Mark II relucía. Obadiah Stanley, has traicionado mi confianza. Exclamó Tony, furioso, mirando al Iron Monger. Los ingenieros que lo rodeaban se dispersaron y huyeron. ¿Confianza? No es más que una baratija que ni un basurero aceptaría. Tras un instante de sorpresa, Obadiah arrancó el cable de datos que aún no estaba completamente desconectado y replicó. Entonces no hay nada más que decir, debes ser castigado. Tony se abalanzó hacia adelante, y al segundo siguiente, él y su armadura salieron disparados hacia atrás. ¿Piensas enfrentarme con estos harapos? Rugió Obadiah. Tony dio una voltereta en el aire y se estrelló contra la pared. Señor, el grosor y el peso total de la armadura enemiga son mucho mayores que los de la Mark II.
Un ataque frontal no es recomendable, advirtió Jarvis. Deja de decir tonterías, ayúdame a pensar en una solución. Tony sabía perfectamente que un ataque directo sería desventajoso, pero si no distraía por completo a Obadiah, Pepper y Abby podrían correr peligro. Su estrategia tuvo el efecto deseado. Pum, pum, pum. El Iron Monger golpeó el suelo con fuerza, haciendo añicos las baldosas decorativas. Hoy te acabaré. La diferencia en la armadura era demasiado grande, convirtiendo el encuentro de Tony con el Iron Monger en una lucha entre un tanque ligero y uno pesado. Solo podía correr. Sin embargo, tenía una ventaja. Su agilidad y velocidad eran superiores a las del Iron Monger. Tony, ¿vas a esconderte como un ratón?, dijo Obadiah. La ametralladora en su brazo derecho disparaba balas que arrasaban con todo a su paso, excepto con la ágil figura. Parece que te he encontrado un fallo de diseño. Dame las gracias. Tony sudaba profusamente, pero eso no le impidió seguir desafiante. Esquivar era una maniobra difícil, sobre todo porque la iniciativa la tenía el oponente. Te lo agradeceré en tu funeral. Obadiah estaba furioso, abriendo los lanzamisiles de su hombrera, preparándose para bombardear indiscriminadamente la zona. Mientras el radio de daño fuera lo suficientemente grande, no fallaría ningún tiro. Maldita sea, iba a arrasar este lugar. Tony se dio cuenta del problema. La base Malibu no era una fortaleza. Una base de producción no podía resistir un bombardeo de misiles desde dentro, ni siquiera de micromisiles. Probablemente nunca me lo agradecerás en mi funeral, y además, creo que te sobreviviré. Aprovechando la oportunidad, Tony salió volando por la abertura. Obadiah lo siguió rápidamente, pero la abertura era demasiado pequeña para el Iron Monger. Para cuando emergió del suelo, Tony ya estaba en el aire, con los brazos cruzados, mirándolo con sorna. Ni se te ocurra huir. Los propulsores inferiores se activaron y el enorme Iron Monger se elevó lentamente por los aires. Como todos saben, con una tasa de producción de energía fija, cuanto más pesado es el objeto, menor es su aceleración y menor su velocidad máxima alcanzable. Tony mantuvo una distancia de 30 metros, así sin más, como si estuviera tentando a la suerte. TSK, parece que he encontrado otro fallo de diseño, Stanislavski. Parece que solo añades detalles innecesarios. La burla de Tony enfureció por completo a Obadiah. Había considerado aumentar la potencia de salida, pero no entendían el funcionamiento del microreactor. Sin embargo, había una solución. Por muy rápido que sea un vehículo tripulado, no puede escapar de un misil. La fuerza G de un cambio brusco de dirección puede matar a un piloto al instante, por eso el límite de velocidad máxima de un caza siempre lo impone el piloto. ¿Quieres lanzar fuegos artificiales?, dijo Tony, extendiendo las manos. Cañones de energía brotaron continuamente de sus palmas, interceptando los misiles uno a uno en el aire. Si bien no podía dañar el fuertemente blindado Iron Monger, destruir misiles no suponía ningún problema. Y ahora, no había que preocuparse por la posible destrucción de estructuras portantes. En esta persecución, sus altitudes se volvieron cada vez más exageradas. Señor, estamos a punto de alcanzar la línea de advertencia de formación de hielo. Lo sé, pero esta vez no me fallará. Tony decidió confiar en la armadura, creyendo que la energía liberada en su cuerpo podría contener la propagación del hielo. De todos modos, el Iron Monger no sería mucho mejor que el Mark. Ascendieron otros 1000 metros. Obadiah empezaba a impacientarse. Tony era como un mosquito zumbando, imposible de alcanzar, y simplemente revoloteaba a su alrededor. De repente, sonó la alarma de temperatura y la carcasa exterior del Iron Monger comenzó a congelarse, extendiéndose el hielo ya hasta las articulaciones. ¡Zas! Tony, con su exterior reluciente, apareció sobre el Iron Monger. Te lo voy a enseñar por última vez. Las cosas se congelan a gran altitud. Antes de que Tony pudiera terminar de hablar, el Iron Monger, averiado, perdió potencia y se precipitó hacia el suelo. El Mark II lo seguía de cerca. Tony tenía que asegurarse de que no se estrellara contra una zona residencial y se convirtiera en un proyectil mortal. Cerca del suelo, al romperse el hielo, los propulsores del Iron Monger se reiniciaron, pero ya era demasiado tarde para contrarrestar la velocidad de caída acumulada. ¡Bum! A pesar de sus esfuerzos por frenar, el Iron Monger se estrelló contra el suelo y cayó en un sótano. Vaya, parece que su diseño tiene algo de mérito. La amortiguación es excelente, se burló Tony del Iron Monger, que aún luchaba por moverse entre los escombros.
Justo entonces, con un trozo de hormigón que caía, Tony vio a Appy y Pepper, que acababan de recuperar el control de sus cuerpos y habían estado a punto de ser alcanzados por el Iron Monger. ¡Corran! Tony se dio cuenta de que algo andaba mal. ¡Alto! El cañón de una ametralladora emergió de las ruinas. Obadiah se tambaleó al ponerse de pie. Tony, quítate la armadura o disparo. No creo que puedas escapar de una bala a esta distancia. Esto es problemático. La expresión de Tony se tornó seria. Justo cuando pensaba en una salida, una voz resonó. Grandullón, si no me equivoco, ¿estás amenazando a alguien con mujeres y niños? Una figura apareció lentamente ante la vista de todos, con su cabello dorado reluciendo. Era Tsunade Senju, que se había acercado corriendo. Obadiah entrecerró los ojos. No reconocía a la mujer que había aparecido de repente, pero era una buena oportunidad para darle una lección. Ratatatat. La ametralladora de la izquierda disparó directamente. ¡Oh, no! Tony aceleró frenéticamente, pero a esa distancia, era imposible que llegara a tiempo. Justo cuando el horror lo invadía, Tsunade se desvaneció en una nube de humo. Las balas simplemente atravesaron el humo, sin alcanzar nada. ¿Qué demonios? Obadiah se quedó atónito, y al instante siguiente, sin darse cuenta, Tsunade apareció a su lado. Preso del pánico, Obadiah lanzó un puñetazo. Seiyojin, ábrete. La marca de diamante azul entre las cejas de Tsunade se desplegó de repente, extendiéndose y cubriendo toda su frente. Una enorme cantidad de chakra emanó del sello. Superfuerza, ataca. Alzando la mano derecha, Tsunade no esquivó ni se detuvo, sino que golpeó directamente. ¡Bum! Sichle. Un violento silbido fue seguido por el ensordecedor sonido del acero retorciéndose. El brazo izquierdo de Iron Monger quedó completamente destrozado, la armadura se contrajo como si hubiera sido aplastada por una prensa hidráulica. Clan. Debido a la deformación, algunos fragmentos de la armadura cayeron al suelo. El espacio entero pareció quedar en silencio tras el golpe. Tony, incrédulo ante lo que veía en sus sensores ópticos, se quitó la máscara de inmediato. Sin embargo, a simple vista, Iron Monger seguía en ese estado lamentable, y ni siquiera había rastro de sangre en el puño de la mujer. Tú desmantelaste la armadura con tus propias manos. Exclamó Tony con una conmoción evidente. No seas tan dramático, dijo Tsunade, dando un paso al frente y rompiendo con fuerza la varilla hidráulica de la armadura pectoral de Iron Monger, abriendo la entrada sellada. Luego sacó al inerte Obadiah, lo arrojó al suelo y se giró hacia Tony. Ahora sí que es desmantelarla de verdad. Tony tragó saliva. Al instante siguiente, Tsunade apareció frente a él, y la imagen residual de su rápido movimiento comenzó a desvanecerse en sus pupilas. Dame la llave. Tsunade extendió la mano. Tony se sobresaltó, se abrochó la máscara y se giró para huir. Tsunade lo detuvo y luego golpeó la parte superior de la armadura con la mano. Si hubiera querido robarlo, no habría esperado hasta ahora. ¿Acaso Stonewall no te habló de mí? Preguntó Tony, desconcertado. Tsunade suspiró. Permítanme presentarme. Soy Tsunade Senju. Soy amiga de los padres de Mia. Los ayudé a escapar, pero, por desgracia, no pude hacer lo suficiente. Tras presenciar la fuerza descomunal de Tsunade, Tony dudó antes de sacar la llave y entregársela. La llave de bronce, maltrecha, cayó en la mano de Tsunade. Un rayo de luz verde emanó de su palma, y las grietas comenzaron a sanar bajo la luz. En segundos, solo una grieta en la llave permanecía intacta. Tsunade le devolvió la llave a Tony. Oh, ¿podrías quedártela? Tony sintió que dársela a Tsunade sería más beneficioso para Mia. ¿Estás loco? ¿Has olvidado que sus padres escaparon? Si estuviera en tus manos, podría fingir que no lo sé, pero en las mías, Tsunade suspiró. Tony estaba conmocionado. Ni siquiera Tsunade, capaz de desarmar armaduras con sus propias manos, podía proteger a Mia. Además, cuanto más me involucre, más intensas serán las batallas futuras, dijo Tsunade, acercándose a Obadiah y mirándolo. Acabo de recordar algo. ¿Conoces a alguien llamada Elena? ¿Elena Thorne? Tony interrumpió. Aunque, al igual que su padre, le desagradaba la llamada familia Thorne, conocía el nombre de su segundo al mando. Los ojos de Obadiah brillaron al oír el nombre, absorto en sus pensamientos. Intercambiaré mi información por mi vida. ¿Aceptas? Obadiah miró a Tony. No le asustaba ir a prisión. Con suficiente dinero, las cárceles de allí no eran mucho peores que las suites presidenciales.
Y mientras Tommy quisiera mantener el control de Industrias Stark, su trato no sería tan malo, siempre y cuando no muriera. Tommy iba a sentir cuando Tsunade se giró de repente y miró al cielo nocturno a lo lejos. Un hilo negro cruzó el cielo como un relámpago, impactando con precisión en Obadiah, que yacía en el suelo. Al instante siguiente, Obadiah, que estaba a punto de testificar, se desintegró en cenizas que se esparcieron con el viento. ¡Maldita sea! Sin decir palabra, Tsunade corrió hacia la dirección de donde provenía el ataque. Un breve estampido sónico se produjo incluso mientras corría. Al ver que el testigo estaba muerto, Tony rápidamente les indicó a los demás que se pusieran a cubierto en la fábrica. En el futuro, debo desarrollar una armadura especial anti-Helena. Sí. También hay que preparar una armadura anti-Tsunade. Mientras Tommy fijaba su objetivo, Tsunade, guiándose por las huellas del ataque, alcanzó a Helena. Xie Wiming, que había estado observando, entrecerró los ojos, ignorando la energía oscura que rodeaba a Tsunade, y duplicó su poder en su cuerpo, añadiendo simultáneamente una nueva configuración de liberación de las 8 puertas. Maestría. Parece que el ser que está detrás de ti te valora bastante, dijo Helena, con las manos a la espalda, sintiendo el aumento de poder en Tsunade. En este planeta, para los humanos, todo el poder mágico proviene del dios demonio dimensional. Incluido el anciano, el hechicero supremo, todos tomaban prestado poder de forasteros. El anciano, sin embargo, tomaba la iniciativa, tomándolo prestado sin devolverlo. Eso sí que es habilidad. Sabes esconderte de verdad, dijo Tsunade, ignorando a Helena. El sello Yin en su frente se ensanchó aún más al entrar en modo de máximo poder. Si no hubieras venido a verme, quizá no habría estado tan atenta, respondió Helena. No había mentido. Había sentido un alma gemela, razón por la cual se había quedado en Nueva York tanto tiempo. Normalmente, ya debería haber regresado con su familia para prepararse para la siguiente ceremonia de prolongación de la vida. En cuanto a Obadiah, los testigos no podían acabar con la poderosa familia Thorne. Claro que, mejor aún, ningún testigo, para evitar problemas. Mientras hablaban, una densa oscuridad envolvió toda la calle. Las farolas permanecieron encendidas, pero su luz parecía fundirse con la oscuridad, como si lo que emitían al encenderse no fuera luz, sino otra clase de oscuridad. Esta era la característica distintiva de la dimensión oscura. Una especie de contaminación conceptual. Tsunade se dio cuenta de que algo andaba mal. El entorno intentaba penetrar su cuerpo, como si intentara asimilarla. 8 puertas, ábranse. Las puertas de la apertura, el reposo, la vida y la herida se abrieron en rápida sucesión. Vapor de chakra verde se elevó como llamas, y el suelo bajo los pies de Tsunade se convirtió en polvo bajo el inmenso impacto de energía. Incluso con semejante violencia, la devoración dimensional continuó. Cabe destacar que Dormammu podía engullir una estrella entera. Si bien Helena era muy inferior a Dormammu, Tsunade no era rival para el sol. ¡Zas! Tsunade apareció tras Helena, su puño derecho, imbuido de una ráfaga de viento, se extendió con tremenda fuerza. ¡Pum! Helena se transformó en una nube de niebla, disipándose en la oscuridad circundante. El ataque, al impactar en el aire, creó una onda sónica que se propagó. Sin embargo, tras apenas 1 metro, distorsionada por el poder oscuro, la onda sónica se invirtió, como un vórtice, aferrándose con fuerza a la mano derecha de Tsunade. La energía que fluía en su brazo fue rápidamente absorbida, convirtiéndose en alimento para la oscuridad. Tras seguir a un mar durante un siglo, el nivel de magia oscura de Helena se encontraba entre los mejores de la Tierra, convirtiéndola en una digna candidata a la próxima hechicera suprema. Abran la puerta de Doom y la puerta de la visión. Tsunade desató su poder una vez más, y sus feroces habilidades se transformaron en túnicas de plumas que se adhirieron a su cuerpo, repeliendo la omnipresente fuerza de succión. Muere. Un pavo real compuesto de ondas de choque y llamas, se elevó, emitiendo un grito destructivo. El espacio circundante tembló, y grietas aparecieron ante los ojos de Tsunade. El dominio que la aprisionaba se hacía añicos bajo el bombardeo de poder absoluto. Al ver a Tsunade comenzar su desesperada lucha, Helena no dudó en huir. Planeaba vivir 100 años más y no tenía intención de intercambiar su vida por la de Tsunade, ni siquiera ante la más mínima posibilidad de morir. Clan. Un sonido como de cristales rotos resonó, y los fragmentos del dominio destruido se desvanecieron rápidamente bajo la influencia de las leyes de la realidad. Tsunade, algo abrumada, lanzó un puñetazo hacia el cielo. El graznido de un pavo real rasgó el cielo nocturno, dejando tras de sí una nube de fuego en la oscuridad.
Las ondas expansivas persistentes en el suelo destruyeron por completo el callejón. La escena parecía una explosión de una bomba de alto poder. Elena, ya ilesa, incluso tuvo tiempo de contemplar el paisaje, pensando que con semejante conmoción, el Santún de Nueva York e incluso la anciana podrían estar ya allí, y que esta interpuesta probablemente lo pasaría mal. Uf. Uf. Tsunade jadeó en busca de aire. El rápido agotamiento de su energía la había dejado en mal estado, y la presión de las 8 puertas la había dejado completamente exhausta. Tenía que regresar a Mansu. En sus últimos momentos antes de desaparecer, Tsunade formó sellos manuales, y un mensaje, conectado por una fuerza invisible y con la ayuda del ritual, penetró en la mente del muro de piedra. Tengo que volver. Dile a Tommy que cuide bien de mí. Además, la misión ha cambiado. Ahora se trata de una investigación sobre la familia Thorne. Lo comprobaré cuando regrese. La recompensa está en el apartamento. Tras la desaparición de Tsunade, el callejón destrozado comenzó a retroceder, borrando por completo todo rastro de la batalla. La anciana, que había estado observando toda la batalla, negó con la cabeza. Parecía que tenía que seguir trabajando. Incluso ahuyentar a Elena era tan difícil. ¿Qué haría contra Dormammu? Unos segundos después, el poder de demonios de otras dimensiones recorrió el callejón, intentando obtener alguna pista identificable, pero fue en vano. Sus compañeros no obtuvieron nada, pero Xie Wimin era diferente. Este era su primer enfrentamiento con el poder de la dimensión oscura. Solo tenía una sensación. La ventaja inicial del oponente era realmente enorme. Comparado con ellos, era como un niño pequeño. Pero incluso los niños pequeños muerden. Xie Wimin manipuló el aura que había extraído de Elena, y los hilos del destino comenzaron a temblar. Tras eludir la protección de la dimensión oscura sobre Elena, Xie Wimin vio muchas cosas. Entre ellas, el ritual de prolongación de la vida que Elena había estado contemplando. Este anciano ya tenía más de 200 años, pero su cuerpo apenas rondaba los 90. Debido al pacto de guerra dimensional, Umar no podía destruir la dimensión real. Ella misma podía romper el límite de la esperanza de vida del cuerpo humano según las reglas de la realidad, entrando y saliendo de ella, pero sus familiares no. Para prolongar sus vidas, el séquito de Umar ideó un ritual para extender la vida. Una ceremonia de sacrificio de parientes consanguíneos para corromper su linaje a cambio de una mayor longevidad. Los primogénitos de la familia Thorne de las últimas generaciones ya habían perecido, sirviendo de alimento a Elena y permitiéndole vivir mucho más tiempo. Sin embargo, como su cuerpo se había deteriorado irreparablemente, Elena necesitaba preparar un ritual de sacrificio aún mayor para extender la vida de su alma y, al mismo tiempo, reemplazar su cuerpo. Esta información le dio a Xie Wimin una nueva idea. Tal vez las defensas del enemigo podrían debilitarse desde dentro. Industrias Stark. Al recibir el mensaje de Tsunade, Stonewall se llenó de júbilo. La misión no había terminado. La tecnología del bisturí de chakra aún podría obtenerse y las víctimas infectadas por el vacío negro aún podrían salvarse. Pero, ¿quién era la familia Thorne? Sonaba como una fuerza poderosa. Stonewall salió del edificio y se dirigió a un apartamento cercano. En el apartamento, Stonewall encontró un enorme pergamino. Tras activarlo con chakra, aparecieron en él el método básico de refinamiento de chakra y el método de entrenamiento para el bisturí de chakra. Además, a juzgar por el espacio en blanco en el reverso del pergamino, Tsunade había dejado más de 2 jutsu como obsequio. Stonewall estimó, basándose en la longitud de los jutsu, que probablemente había al menos 5 más. Proteger a Mia cuesta un jutsu, ahora hay 5 más. ¿Qué demonios es la familia Thorne? Stonewall, nervioso, buscó información en internet, pero no encontró nada preciso. Sin embargo, halló una teoría plausible en algún rincón recóndito. El grupo Estrella Oscura podría estar relacionado con la familia Thorne. Maldita sea, a Stonewall se le heló la sangre. Era algo colosal, incluso más descabellado que la mano. Pero los jutsu estaban justo delante de él. Rendirse era impensable. La vida ofrece pocas oportunidades para arriesgarse, así que decidió intentar ganar a lo grande. Stonewall cogió el teléfono y contactó con Tony Stark, en parte para ver si podía encontrar un aliado y en parte para comprobar la veracidad de los rumores que circulaban por internet. Tras una breve conversación, Stonewall recibió noticias buenas y malas. La buena noticia era que, tras escuchar las palabras de Tsunade, Tony no dudó en ayudarlo, ya que Elena lo quería muerto. La mala noticia era que los rumores en línea eran demasiado conservadores.
Mencionaban una conexión con la corporación Estrella Oscura, pero el control real de la corporación estaba en manos de la familia Thorne. Además, se sospechaba que Tsunade había tenido un enfrentamiento con Elena, y el pavo real llameante que aparecía en línea podría ser consecuencia de esa batalla. Stonewall lo comprendió entonces. Con razón, la misión era solo investigar, no intervenir directamente. Al día siguiente, la información sobre la batalla entre Mark II y Iron Monger, y los pavos reales que lloraban en el cielo, se extendió rápidamente por Internet. Mientras tanto, debido a las acciones de Tony en Industrias Stark, muchos internautas relacionaron ambos sucesos. Al fin y al cabo, las ubicaciones coincidían. La fábrica de Malibu pertenecía a Industrias Stark, como constaba en los informes financieros públicos. Para encubrir la verdad, Rhodes mintió por Tony en la rueda de prensa. En resumen, la batalla se desarrolló así. Un robot industrial inteligente falló, y los guardaespaldas de Tony Stark resolvieron el problema convenientemente usando tecnología ultra secreta de Industrias Stark, aunque causó bastante revuelo. Tu coartada, dijo Melinda, entregándole a Tony un documento y un borrador del discurso. La autoridad portuaria demostrará que estabas en el yate esa noche, no en la fábrica de Malibu. Tony echó un vistazo al borrador. No menciona a Obadiah. ¿Cómo piensas encubrirlo? Se fue de vacaciones. Las avionetas siempre tienen problemas de rendimiento, explicó Melinda, señalando el reverso del documento con la mano de Tony. Tony lo palpó con los dedos y encontró extrañas zonas en relieve, como braille. Siguiendo esas líneas, una frase se formó en la mente de Tony. Dark Star Corporation y la familia Thorne tienen respaldo financiero y conexiones dentro de la organización. No podemos apoyarte abiertamente. Ja, interesante. Parece que tienen influencia en todas partes. Tony negó con la cabeza. No había contado con la Oficina de Estrategia Nacional, del mismo modo que no esperaba que el FBI o la CIA lo ayudaran a luchar contra la familia Thorne. Estos tipos tenían suerte si no se volvían contra él y le causaban problemas. Industrias Stark no era tan rica como ellos. Hablando de dinero, Tony miró a Stonewall, quien había venido a pedirle ayuda. ¿Estás seguro de que solo necesitas un préstamo? Stonewall asintió. Planeo hacerme cargo de los inocentes y deshacerme a esas empresas clandestinas. Eso requiere una cantidad considerable de capital, y después se necesita una inversión continua. Puede que no pueda devolverte el dinero que te pedí prestado a corto plazo. No hay problema, realmente no necesito ese tipo de cosas, dijo Tony con exageración. ¿Pero estás seguro de que puedes hacerte cargo? Eso no será un problema. Stonewall parecía tener ya un plan. Después de que tomemos el control y reorganicemos la sede de la mano en Nueva York, me encargaré de ella. Oh, eso puede esperar. Primero, consíguele a Pepper una guardaespaldas, una mujer. Mientras Tony hablaba, Pepper le dio una palmadita. Stonewall asintió. Ya casi era hora de que Tony subiera al escenario y respondiera a las preguntas de los periodistas. Se levantó y caminó hacia el frente, deteniéndose en el umbral. ¿De verdad vas a aceptar esa misión? Podrías haberte mantenido al margen. Cuando se derriba el nido, ningún huevo queda intacto, y una vez que el peón ha cruzado el río, el rey también debe temblar de miedo, insinuó Stonewall, usando un término de ajedrez. Ambición. Eso me gusta de ti. Tony se dirigió a la recepción, observando a los innumerables reporteros abajo y los artículos falsos que tenía en la mano. De repente, se le ocurrió una idea. Para lograr la victoria contra todo pronóstico, no podía desaprovechar ninguna oportunidad para fortalecerse, y la reputación era un poder oculto. Así que Tony arrojó los artículos a un lado, miró a todos los reporteros y pronunció esas palabras. Soy Iron Man.